Hoy analizaremos el tema de fisiología fetal. La fisiología fetal no puede apartarse de la fisiología materna y de la placenta. Es el requisito previo para comprender las patologías fetales, pero también las consecuencias de la prematuridad y las dificultades de adaptación a la vida extrauterina. Los conocimientos más recientes de la fisiología del feto en su estancia intrauterina son aportes por las observaciones ecográficas. El objetivo en general de la obstetricia es preservar la salud de la mujer embarazada y garantizar el óptimo bienestar del neonato para ofrecerle a la sociedad una madre sana y un recién nacido saludable. Clásicamente dividimos su estancia fetal intrauterina en dos etapas, la etapa embrionaria y la etapa fetal. La etapa embrionaria correspondería a las 10 primeras semanas contando a partir del primer día de la fecha de última menstruación, u 8 semanas posteriores a la concepción, si conocemos el día de la concepción. Posterior a estos tiempos, ya entramos en la etapa fetal hasta el término del embarazo. La fisiología fetal permite conocer los avances de la perinatología y la medicina fetal. De hecho, el advenimiento de la ultrasonografía y su aplicación a la obstetricia han sido de trascendental importancia en el conocimiento del desarrollo del feto in útero. En principio, como ustedes pueden observar, ¿no? A través de la guía ecográfica podemos llegar al lugar de implantación de la placenta y obtener una muestra para biopsia corial, con fines siempre de investigación de cromosomopatías. En una etapa de desarrollo mayor podemos puncionar el cordón umbilical, lo que llamamos cordocentesis. Esto con el objetivo sobre todo de hacer transfusiones sanguíneas in útero. En el despistaje de la posible complicación de cromosomopatías, alrededor de la 11 semana, 12 semanas de gestación, se mide el grosor del tejido blando de la nuca. A esa técnica llamamos translucencia nucal. Cuando esto es grueso y es más de 2.5 milímetros de espesor, entonces hay riesgo de cromosomopatía. Luego, avanzando en la edad gestacional alrededor de las 24 semanas, podemos realizar la ecografía estructurada para el estudio de la funcionalidad prácticamente del feto, ¿no? Para descartar malformaciones externas o internas. A medida que avanzamos, entonces, en la edad gestacional, sobre todo en el último trimestre, estudiamos el bienestar del feto in útero mediante la aplicación de la ecografía, la velocimetría Doppler color, principalmente del cordón umbilical y de la arteria cerebral media en nuestro medio. Puede hacerse de muchos otros elementos como el ductus venoso, el arco o callado aórtico, la carótida interna, etc. Para cada uno de esos estudios necesitamos el software correspondiente y instalarlo en el equipo de ecografía. Complementamos el estado del estudio del feto in útero mediante la monitorización o cardiotocografía y estableciendo el perfil biofísico, como vamos a ver luego. Sin embargo, la mayor información es experimental. Entonces, extrapolamos los hallazgos
que hemos encontrado en el estudio de los animales, principalmente la oveja, y esos resultados hemos aplicado a la especie humana. El estudio de bienestar fetal fue establecido mediante el perfil biofísico fetal. Manning, en el año 1980, ¿no?, estudia mediante ecografía y mediante cardiotocografía estos 5 parámetros. Primero, movimientos periféricos del feto. Y la puntuación da en la escala de 0 a 2 para cada uno de los parámetros. La escala máxima sería 10. Entonces, los movimientos periféricos, en 10 minutos, ¿cuántos movimientos periféricos realizan las extremidades superiores o inferiores? Y la puntuación es de 0 a 2. Movimientos respiratorios. Ve cuántas veces mueve el diafragma en una hora. Normalmente mueve una vez cada 30 minutos. El tono, ¿no?, mide a través de cuántas veces abre y cierra la manito. Entonces, igual puntúa de 0 a 2. La cantidad de líquido amniótico que tiene, que conocemos como el índice de líquido amniótico, abreviado como ILA. Es normalmente, el ILA es de 8 a 25 centímetros. Cuando está menos de 8 es oligohidramios y cuando está más de 25, ¿no?, entonces, centímetros de agua estamos, ¿no?, es entonces polihidramios. Y la cardiotocografía es el equipo que aplicamos, ¿no?, con sus 2 sensores, uno para el registro de la frecuencia cardíaca fetal y el otro registro para el otro sensor, perdón, para el registro de la contractilidad uterina. Por eso se llama cardiotocografía o cardiotocograma. Muy bien. Otros estudios ultrasonográficos ya habíamos dicho, ¿no? En el primer trimestre es muy importante una ecografía precoz que llamamos. Esa ecografía precoz tiene que ser antes de la 12ª semana, con el objetivo principalmente de diagnosticar casi con precisión la edad gestacional, despistaje de gemelaridad, es decir, los embarazos múltiples, y determinar la localización topográfica de la placenta para el diagnóstico de las inserciones bajas de placenta. En la 11 a 14 semana, como decíamos antes, medimos la translucencia nucal, podemos medir la dimensión del hueso nasal. Estos 2 parámetros nos orientan para el diagnóstico de cromosomopatía. Como volvemos a decir, cuando la translucencia nucal está engrosada, este tejido, ¿no?, entonces es un signo de que puede haber cromosomopatía. Cuando el hueso nasal está más chato, pequeño, entonces es otro signo. A la 16 semana podemos realizar, ¿no?, la flujometría Doppler de la arteria uterina y así vemos los flujos. Si estos flujos están disminuidos, puede estar el embarazo en riesgo de hacer hipertensión, de hacer restricción de crecimiento uterino o de nacimiento prematuro. Entonces, como vamos a ir a analizar estos temas, aquí hacemos medidas preventivas. Lo más común es ofrecer ácido acetilsalicílico en dosis de 150 miligramos día. A las 24 semanas es recomendado hacer la ecografía estructurada para diagnóstico de malformaciones, como dijimos anteriormente. Y en el tercer trimestre, el bienestar fetal a través del perfil biofísico fetal y fluxometría Doppler color. En estos momentos, el perfil biofísico fetal se está dejando de lado y se está propiciando más el estudio de los flujos, sobre todo de la arteria umbilical, la arteria cerebral media, el ductus venoso que vamos a ver, la carótida del feto y el arco aórtico o el callado aórtico. Bien, en el control prenatal, en el primer trimestre, lo más antes posible, se recomienda realizar los marcadores de bienestar del primer trimestre. Entonces, tenemos la beta-HCG libre, ¿no es verdad? Esta hormona va secretándose cada vez más en las vellosidades coriales
de la placenta, ¿no es verdad? Tenemos el estriol libre no conjugado, uno de los estrógenos circulantes, la alfa-fetoproteína. La proteína plasmática asociada al embarazo, abreviada como PAP, la inhibina. Entonces, cuando existe riesgo de cromosomopatías, beta-HCG libre está disminuido. El estriol no conjugado está disminuido. La proteína plasmática asociada al embarazo está disminuida. No solamente son indicadores de que hay riesgo de cromosomopatía, sino también son indicadores de que puede haber riesgos, por ejemplo, presentación de preeclampsia en este embarazo. En cambio, la alfa-fetoproteína tiene que estar aumentada. Esto es una proteína que se forma en el hígado y cuando existen cromosomopatías, malformaciones o sufrimiento fetal agudo, esta proteína se aumenta en la circulación fetal. Otro marcador es la inhibina. Entonces, estamos en la obstetricia también en la era de utilizar marcadores químicos para predecir, sobre todo en estos casos, cromosomopatías, ¿no? Y algunas alteraciones en la evolución del embarazo como la preeclampsia. El feto tiene que tener un desarrollo óptimo intrauterino. ¿Para qué? Para garantizar un desarrollo fetal óptimo exigimos que la futura madre goce de buena salud física, emocional, antes y durante el embarazo. ¿Cuán importantes son estos detalles? El embarazo debe ocurrir en las mejores condiciones posibles de salud de la madre. Para que sustentemos satisfactoriamente el desarrollo del feto, debemos ser capaces de aportar fuentes suficientes de energía y una combinación adecuada de nutrientes, ¿no? Entonces, medimos siempre en el feto su capacidad, ¿no?, de cubrir las necesidades básicas que el feto va a tener para su desarrollo. Depende de su salud general, en particular emocional y física de la madre, comportamiento con la repercusión en la salud antes y durante el embarazo. Es decir, hay factores que pueden afectar esto, como por ejemplo el consumo de tabaco, alcohol, drogas o prácticas sexuales, ¿no? Es importante entonces el cuidado de la salud nutricional, el cuidado de la salud psíquica de la madre para tener una buena evolución y a esto llamamos el estudio de la fisiología fetal. Ustedes se acuerdan que el blastocisto al anidarse en la pared uterina, la parte que estaba en contacto con la pared del útero empieza a desarrollar condicionando el corium frondoso y el resto del corium más bien degenera, se aplana y constituye el corium calvo liso que posteriormente va a formar la membrana coriónica. Simultáneamente aparece el disco embrionario y aparecen, ¿no?, las dos cavidades, la cavidad alantoidea sobre todo, y empieza a conformarse el cordón umbilical y al sexto día más o menos ya empieza a formarse del ectodermo la cavidad amniótica, ¿no? Este desarrollo lo hemos avanzado mucho con detenimiento en embriología, ¿no? Entonces, esto nos va a servir para explicarnos la formación del líquido amniótico. Ahora vamos a analizar sistema por sistema. Entonces, ¿cómo ocurre la circulación fetal? Ustedes saben que la placenta, a través de sus espacios intervellosos, la gran cantidad de vasos que tiene, forma la vena umbilical, que transporta sangre oxigenada desde la placenta hasta el interior del organismo fetal. Entonces, ustedes ven, es el cordón umbilical, que es el anillo umbilical en la pared abdominal del feto, ingresa la vena umbilical hasta llegar a la cara inferior del hígado. Cuando llega a la cara inferior del hígado, la parte principal pasa directamente, constituyendo la vena cava inferior.
que va a ir a desembocar en la aurícula derecha, como ven. Una parte va a irrigar el sistema porta que llamamos el lóbulo derecho del hígado y una parte el lóbulo izquierdo del hígado. De la aurícula derecha, una buena cantidad va a pasarse a la aurícula izquierda a través del agujero de Botán. Poca cantidad va a pasar al ventrículo derecho. Y del ventrículo derecho, como ustedes ven, nace la pulmonar que una vez iniciado su trayecto, se une a la aorta a través del ductus venoso conducto arterioso que llamamos. Entonces, casi toda la sangre va a pasar al ventrículo izquierdo y de ahí a la aorta. De la aorta descendente, antes de recibir la sangre de la pulmonar por el ductus venoso conducto arterioso, va a mandar sangre a los órganos nobles, al corazón mismo, al cerebro y a la placenta. Cuando el recién nacido se clampea el cordón umbilical, entonces esta circulación cambia, ¿no es verdad? Y se expande el pulmón y aparece la circulación pulmonar y se constituye la circulación que conocemos en el adulto. Entonces, esta circulación del sistema circulatorio del feto humano funciona de manera distinta, ¿no es verdad?, a la del adulto. El feto tiene sangre oxigenada que le llega a través de la vena umbilical que sale de los espacios intervenios de la placenta y llega a la circulación, ¿no?, a través sobre todo de la aorta. La función hematopoietética. Los hematoblastos aparecen en forma temprana en la pared del saco vitelino, ¿no es verdad?, iniciándose la hematopoiesis. Entonces, al principio, la hematopoiesis se forma en muchos órganos, ¿no? Se forma en el sistema retículo endotelial, en el hígado, en el vaso, para centralizarse finalmente, cuando el feto ya está maduro, en la médula ósea. Las células embrionarias se caracterizan por ser nucleadas. La sangre del feto se caracteriza por tener hemoglobina alto, 18 gramos por decilitro. La hemoglobina fetal tiene una característica muy importante, que a la misma concentración y presión de oxígeno tiene 3 veces más avidez de captar oxígeno frente a la hemoglobina A del adulto, ¿no? Por eso estos hechos importantes son buenos para que el feto se encuentre bien oxigenado en el claustro uterino con poca saturación de oxígeno. Con 30% de saturación de oxígeno, el feto está bien. En cambio, el adulto tiene que estar con 95 o más. Cuando baja la saturación de oxígeno por debajo del 30%, recién entra en sufrimiento fetal. La frecuencia, sistema cardiovascular. La frecuencia cardíaca del feto varía en el rango de 120 a 160 latidos por minuto normalmente. La media es de 140. El gasto cardíaco es 3 a 4 veces mayor que en el adulto. Entonces, esto compensa con aumento en su frecuencia cardíaca, ¿no? La función cardíaca es muy temprana. Desde más o menos la 6ª semana podemos ya escuchar con claridad la frecuencia cardíaca del feto con el Doppler, ¿no es verdad?, o mediante la ultrasonografía. Vemos el movimiento del corazón y su latido. Sistema inmunológico. Antes se creía que el feto era no tenía inmunidad, era incompetente inmunológicamente. Pero luego se ve que el feto es inmunocompetente. Genera sus propias inmunoglobulinas, ¿no es verdad?, a partir de la 16 semana de gestación. Entonces, la presencia de IgM, ¿no?, es un hecho que indica que el
feto ha formado su propia inmunoglobulina. ¿Por qué? Todas las inmunoglobulinas pasan de la placenta a la madre, de la placenta materna al feto, perdón, menos la inmunoglobulina M por su alto peso molecular. No pasa a la placenta. Entonces, las inmunoglobulinas M de la madre no pueden aparecer en el feto. Si aparece en el feto inmunoglobulina M, significa que ha generado el feto en casos de infecciones, indica que hay infección fetal. El aparato respiratorio tempranamente va a entrar, ¿no?, a formarse. Y lo dividimos en etapa bronquial, etapa canalicular y la etapa alveolar. En 3 etapas, entonces, va desarrollando la función pulmonar. Tempranamente, 3 a 17 semanas la etapa bronquial. 17 a 24 semanas la etapa canalicular y después de las 24 semanas la etapa alveolar, ¿no? Entonces, esta es la etapa más importante, donde el epitelio cúbico del alvéolo se va a convertir en epitelio plano y va a empezar a producir una sustancia tensioactiva llamada surfactante pulmonar, cuyo composición sobre todo es, bueno, glicerofosfatos en mayor cantidad, casi 90%, y con un 10% de proteínas. Entonces, estas sustancias surfactantes pulmonares se van a formar en los neumocitos tipo 2, que son planos a partir de las 24 semanas. Principalmente los fosfolípidos que se encuentran son dipalmitoil, fosfatidilcolina, que es la más estable. Este se presenta sobre todo después o alrededor de la 35 semanas en adelante. Eso le da estabilidad. Fosfatidilglicerol, fosfatidilinositol, lecitina, esfingomielina, etc. Los movimientos respiratorios podemos medir, decíamos, a través de la ultrasonografía, la velocidad, ¿no? En el perfil biofísico fetal era uno de sus parámetros y los movimientos respiratorios se miden a través del movimiento del diafragma. Este debe ser, ¿no?, una respiración prácticamente cada media hora. Por eso, cuando utilizamos el perfil biofísico fetal, tenemos que estar mucho tiempo en el ecógrafo para poder determinar los 5 parámetros que mencionamos. El aparato digestivo en su contenido tiene meconio, ¿no?, que es la deglución de las células descamativas del tubo digestivo, que es de un color verde por la biliverdina, ¿no? En caso de hipoxia, entonces, por estímulo vagal, puede exteriorizar este contenido intestinal, este meconio, hacia el líquido amniótico y este se tiñe de verde. Entonces, es un signo de que hay estímulo vagal, que generalmente es consecuencia de hipoxia fetal. El páncreas también funciona en su estancia intrauterina de manera que regula prácticamente, ¿no?, la concentración de la glucemia en la madre, ¿no? Pese a que el embarazo es hiperglucemiante, los niveles de glucemia en la madre embarazada están en los umbrales bajos fisiológicos y eso es por la acción de funcionamiento del páncreas fetal que estimulan a sus células beta produciendo insulina. Por eso en la mujer diabética entonces hay más estímulo para producir más insulina y la insulina hace crecer al feto. Por eso se producen los fetos macrosómicos lábiles que al nacer son muy peligrosos porque hacen hipoglicemia. El hígado funciona metabolizando, ¿no es verdad?, la hemoglobina en glucurónico conjugando la bilirrubina. Entonces, el hígado también tiene una función importante en la estancia intrauterina. Entonces, 14 semanas puede marcarse ya los movimientos peristálticos, 18 semanas deglute el líquido amniótico. Entonces, el feto, vamos a ver en la formación del líquido amniótico, permanentemente va a estar deglutiendo el líquido amniótico. El aparato urinario, entre las 12 y 14 semanas, los nefrones ya tienen la capacidad de excreción y comienzan a filtrar, ¿no?,
sobre todo después de la 20 semana. Al término, la capacidad de filtración es de 30 ml hora. Entonces, cuando existe atresia, ¿no es verdad?, del árbol urinario, va a existir poca o ninguna formación de líquido amniótico, oligohidratos, ¿no? Al término, la capacidad de filtración es 30 ml por hora, ya hemos dicho. Entonces, miren, con la anterior diapositiva, donde deglutía permanentemente el feto, el líquido amniótico, si hubiera atresia de esófago, ¿qué ocurriría? Se acumularía el líquido amniótico y su signo de la atresia de esófago sería polidramos. En cambio, si hay atresia, hipoplasia o agenesia renal, etc., ¿qué ocurriría? No hay filtración, no hay eliminación de orina, entonces, ¿no? ¿Qué pasaría? No hubiese salida, ¿no es verdad?, hacia la cavidad amniótica y por eso se traduce por oligohidratos. Todo lo contrario a la atresia de esófago. La atresia del árbol urinario nos condiciona oligohidratos. La función endocrinológica es tan compleja como del adulto, ¿es verdad? Entonces el feto funciona su hipófisis, todas las hormonas que forman la hipófisis, además de las hormonas que forman la placenta, sobre todo estrógeno, progesterona. Esta hormona que habíamos mencionado, la, ¿no? Alfa-feto, no, la función de la unidad fetoplacentaria está indicando, ¿es verdad? Entonces, la función endocrinológica es compleja. Aparte de lo que tiene en el adulto, todavía concurren, ¿no?, la formación de estrógeno y progesterona en la placenta, y la placenta forma todas las hormonas que ustedes ya han visto en la clase de la placenta. Sistema neurológico. El feto presenta movimientos periféricos desde la 7ª semana, son perceptibles a la 29 semana y mucho más activos a la 34 semana. Existen horas de sueño, ¿no? Y respira 1 a 2 veces en una hora, hemos dicho, en el control del perfil biofísico. Deglute, ¿es verdad? Existe desarrollo neuronal, hay fotosensibilidad a la 28 semana, siente sabores a la 12 semana. Esto se puede, ¿no?, ver mucho con los ecógrafos 3D, 4D, 5D, etc. Ven esta imagen, por ejemplo, está chupando el dedo gordo. Entonces, es importante el estímulo de la madre, estímulo emocional, escuchar música, bailar, estar alegre para un desarrollo óptimo del feto in útero. Vamos a pasar ahora a analizar el líquido amniótico. El líquido amniótico decíamos que aparece ya en el sexto a séptimo día, la cavidad amniótica derivado del ectodermo. Al principio, el líquido amniótico es un ultrafiltrado del plasma materno. En su formación, entonces, van a intervenir sobre todo las membranas corioamnióticas, el cordón umbilical y la piel del feto o embrión. Por eso dividimos la formación del líquido amniótico antes de la 20 semana y después de la 20 semana. Antes de la 20 semana son los elementos principales en la formación del líquido amniótico, son las membranas corioamnióticas, como dijimos, el cordón umbilical y la piel del feto, que es permeable en ambos sentidos. A la 20 semana, uno de los hechos fundamentales es la cornificación de la piel. Entonces ya es impermeable, ya no permite el pasaje de líquidos. El cordón umbilical continúa con su función de ayudar en la formación del líquido amniótico y también las membranas. Pero ¿quién asume el rol, ¿no?, es el riñón a través de la filtración de sus glomérulos y la eliminación, la micción, la eliminación de la orina hacia el líquido amniótico.
Entonces, el líquido amniótico tiene características físicas variables. Al principio puede tener un tinte amarillento porque el hígado todavía es inmaduro para, ¿no?, conjugar, ¿no es verdad?, la bilirrubina a través de la glucuroniltransferasa. A medida que va avanzando, el hígado madura, ¿no?, y va metabolizando la bilirrubina que contiene el líquido amniótico y se hace cristal roca, como agua cristalina. Eso ocurre antes de la 32 semanas. Después empieza a ser grumoso. Y al término del embarazo, la característica del líquido amniótico parece más bien como agua de jabón, ¿no? Es blanco, grisáceo, grumoso, ¿no? Esos son Ahora, la cantidad también va variando con la edad gestacional. La máxima concentración de líquido amniótico, alrededor de 1000 ml, ocurre alrededor de la 36 semanas. Luego va disminuyendo, de manera que al término, a la 40 semana de embarazo, la cantidad de líquido amniótico está menos 500 a 600 ml. Cuando existe polidramios, podemos pensar en malformación fetal atresia de Esophagus. Cuando existe oligohidramios, podemos pensar en la existencia de alteraciones en la esfera renal, ¿no?, desde atresia, agenesia de riñón, atresia de las vías urinarias. Entonces, el líquido amniótico se mantiene constante a través de los fenómenos deglución y micción. Deglución y micción. Es así como el líquido amniótico permanece en una constante en cantidad. Este es el círculo. Al final, el amio sigue, el amio sigue funcionando hasta el final del embarazo. Lo propio el cordón umbilical. Pero la piel se cornifica alrededor de la 20 semana y ya no funge. Y en cambio el riñón es el órgano que comanda, ¿no? Y también influye en poca cantidad el pulmón o los pulmones del feto. La membrana amniótica, el amnios, que está por dentro en contacto con el líquido amniótico, y el corium, que está por fuera, que está en contacto con la pared del útero, ustedes observen, habían sido muy resistentes porque el amnios había tenido, mira, la capa epitelial, la capa membrana basal, la capa compacta, la capa fibroblástica y la capa esponjosa, ¿no? El corium había tenido igualmente la capa celular y la capa reticular. Entonces, las dos membranas pueden soportar, dice, presiones hasta de 350 milímetros de mercurio. Durante el trabajo de parto, alcanzamos 60 milímetros de mercurio de intensidad, ¿no es verdad? Porque normalmente durante la contracción uterina solamente alcanzamos 30-40 milímetros de mercurio de intensidad. En el expulsivo, con la prensa abdominal podemos llegar máximo a 120. Ustedes se imaginan entonces que no debía romperse las membranas durante el embarazo, ¿no? Y en el trabajo de parto también al final debía romperse espontáneamente. Sin embargo, 10% de las embarazadas tienen el accidente de rotura prematura de membranas. Entonces, en eso existe una de las principales teorías que tratan de explicar que estas células sufriesen degeneraciones, sobre todo por deficiencia de elementos nutricionales, sobre todo las epitelizantes, las antioxidantes. La carencia de estos elementos nos condicionaría a una necrosis de estas células y por lo tanto se produciría casi espontáneamente la rotura de las membranas, ¿no? Es una de las teorías importantes. Las otras teorías eran el aumento de la presión intraamniótica, pero hemos dicho que puede resistir bastante presión, hasta de 350 milímetros de mercurio de presión, ¿no? Eso entonces es para tomar en cuenta estos aspectos
cuando estemos abordando rotura prematura de membranas o amenazas de parto prematuro. El líquido amniótico es un medio de transporte. Ustedes han visto cuando han analizado la función placentaria, tenía una función importante, ¿no es verdad? Se constituye la unidad fetoplacentaria, etc. Pero, un momentito, por favor. La batería se descargó. Entonces, estábamos en que al analizar la función de la placenta, veíamos muchas funciones, entonces una función endocrina. Entonces, lo mismo, el líquido amniótico tiene una función bioquímica, porque, por ejemplo, la fosfatasa alcalina termoestable, ¿no? La fosfatasa ácida, la monoaminopeptidasa, etcétera, se transporta a través del líquido amniótico. Interviene en el balance ácido-básico, interviene en el transporte de oxígeno y anhídrido carbónico. Alimenta la unidad de intercambio materno-fetal, ¿no? Porque a través de la cavidad amniótica van a pasar todos los elementos nutricionales. Tiene una función también mecánica el líquido amniótico, porque aísla, ¿no es verdad? Lo protege, facilita su desplazamiento. Esto facilita la acomodación del feto para el parto, para colocarse, como ustedes ven, en situación longitudinal y con la cabecita abajo, presentación cefálica. También tiene una función de protección mecánica, ¿no? Contra procesos adhesivos. Si hay poco líquido amniótico o no hay nada, las estructuras fetales se pueden, ¿no? Adicionar, se pueden adherir, ¿no? Fenómenos, por eso protege contra los fenómenos adhesivos. Amortigua de la presión o trauma externo. Mantiene una presión hidrostática uniforme, sobre todo en el proceso de parto, en el proceso del parto actúa como una cuña y favorece la dilatación. Protege de infección, sobre todo infecciones ascendentes del canal vaginal. Además, por la composición que tiene, también es bactericida. El líquido amniótico tiene una composición de 98% de agua y solamente un 2% de solutos. Tiene todos los elementos, tiene proteínas, tiene lípidos, tiene glucosa, todos los minerales, cloro, fósforo, azufre, sodio, potasio, calcio, magnesio, etc. ¿no? Entonces, el estudio del líquido amniótico es muy importante en la clínica, ¿no? Primeramente, por la amniocentesis podemos hacer cultivos para el mapa genético, ¿no es verdad? Para diagnóstico preciso, seguro de trastornos genéticos, sobre todo trisomía 21, 18, 13. A través del estudio del líquido amniótico podemos ver la concentración de lecitina, esfingomielina, dipalmitoilcolina, etc. y ver la maduración del pulmón. Podemos diagnosticar infecciones perinatales. Cuando ocurre rotura prematura de membranas, podemos hacer amnioinfusión para que no se deshidrate el bebé. Podemos evaluar el bienestar fetal midiendo, decíamos, el índice de líquido amniótico disminuido, hila disminuido, oligohidramios, signo de sufrimiento fetal agudo. Hila aumentado más de 25 centímetros, decíamos que puede ser, ¿no? Por alteraciones estructurales, por ejemplo, atresia de esófago, polihidramios. Entonces, nos sirve clínicamente el estudio del
líquido amniótico. El feto, ahora vamos a ir al recién nacido desde la perspectiva obstétrica. El feto, ¿no?, al término del embarazo pesa 3.200 gramos más menos 200 según el sexo. Los varoncitos nacen con mayor peso que las mujercitas. El perímetro cefálico es de 33 centímetros y la talla del recién nacido es de 50 centímetros. Eso es para nuestro medio. Es importante tomar en cuenta el estudio de la cabeza del feto. Ustedes ven, tiene la base, donde la cruz de San Andrés que conocemos, y la calota. En la calota encontramos, ¿no?, las suturas y las fontanelas. Las suturas, la más importante, es la sutura interparietal, llamada también sutura losángica, ¿no?, entre los dos parietales. Esta sutura vamos a ir a buscar cuando hacemos tacto para determinar la estática fetal. Ustedes ven claramente la fontanela posterior, no tiene, no, esta es la fontanela anterior. La fontanela anterior, que tiene la forma de un rombo, está entre el frontal y los parietales. Esta fontanela grande, romboidal, se cierra al año de vida recién. El punto de referencia, un punto toconómico o punto guía en la cabeza es esta, la fontanela posterior, que es triangular, que está entre el occipital y los parietales. Es apenas perceptible, pero es lo que nos va a ser útil para el diagnóstico de la variedad de posición y de la posición. Podemos trazar solamente 2 diámetros transversos que nos van a servir. De esos, el importante es el diámetro biparietal, de un parietal al otro. Esto es lo que mide la ecografía. De la tabla externa de un parietal a la tabla interna del otro parietal mide, y este debe medir al término del embarazo 9.5 centímetros. En la ecografía generalmente nos reporta en milímetros, entonces 95 milímetros. Es decir. Y el diámetro bitemporal, que es 8.5 centímetros, que puede también, ¿no?, reportarnos en milímetros 85 milímetros. Es importante tener en consideración los diámetros de la calota del feto, de la cabeza fetal. Entonces tenemos las anteroposteriores. El más utilizado es este, occipito frontal, del occipital a la parte media de la glabela, ¿no?, frontal, mide 12 centímetros. Otro, tenemos el suboccipito frontal. ¿Cuánto había medido? 10.5 centímetros. El sincipito mentoniano es el diámetro más largo. Sincipucio es la parte más sobresaliente de la calota hasta el mentón. Entonces, ¿había medido cuánto? 13.5 centímetros. Tenemos un diámetro vertical, el submento bregmático, que en la presentación de cara este diámetro va a presentar. Mide 9.5 centímetros. Cuando la cabecita bien flexionada, también este diámetro va a ofrecer 9.5 centímetros, ¿no? Entonces, esos diámetros son los diámetros que nos interesa en el estudio de la fisiología fetal para la asistencia del parto. Este es el tema que hoy hemos analizado. Es apasionante, es muy importante, y el desarrollo tecnológico nos permite estudiarlo mejor, ¿no? Antes hablábamos de la perinatología, que era el estudio del feto antes de su nacimiento y en la etapa neonatal precoz y tardía, es decir, 7 días de nacido hasta los 28 días. Ahora existe toda una especialidad que se llama medicina fetal, ¿no es verdad?, que estudia prácticamente como a un paciente al feto durante su estancia intrauterina. Esta medicina fetal va avanzando cada vez más, ¿no? Y en este momento podemos corregir algunas alteraciones. Se inició con la hernia diafragmática, ¿no es verdad?, haciendo la cirugía
in útero, ¿no es verdad? Y la anestesia ofrecíamos a través de la madre, lo dormíamos al bebito y mediante tubos laparoscópicos teníamos que llegar a la estructura fetal y hacer la cirugía. Esta cirugía está avanzando cada vez más con los adelantos de cada una de las especialidades quirúrgicas, especialidades como la neurología, la cardiovascular, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el futuro, digamos, de la tecnología aplicada a la obstetricia, que es muy importante como avance tecnológico. Les agradezco, perdón, por su atención y vamos a continuar en próximas clases con la misma metodología.